Fíjense que se está advirtiendo de una tormenta, de esas como tormentas como de polvo, ¿no? Para lo que es Estados Unidos, así como esta. Pero que el problema de esta es que tiene elementos que pueden ser tóxicos. Entonces van varios estados que van a tener o que podrían tener este problema y ya están lanzando la advertencia. De una vez les digo dónde. California, Nevada, Arizona, Utah, Colorado, Nuevo México y Texas son los que tendrían esta posibilidad. ¿Por qué dicen tormenta fúngica? O sea, como de hongos, ¿verdad? Bueno, pues porque en efecto eso es lo que porta este tipo de tormentas. Se prevé que una serie de tormentas gigantescas cargadas con esporas de hongos potencialmente mortales azoten al menos a 11 estados de Estados Unidos si las condiciones continúan para estos días. Meteorólogos y expertos de salud han advertido que las tormentas de polvo en el sureste van a remover esporas y hongos que pueden ser riesgosas para muchas personas. Esto puede exponer a millones de personas a, por ejemplo, la fiebre del valle. Esta es una enfermedad común en una infección pulmonar causada por la inhalación de partículas microscópicas de hongos llamadas cocidioides. Estos viven en el suelo seco y con frecuencia son dispersados por fuertes vientos en los desiertos. Las esporas se convierten en células fúngicas en crecimiento que el sistema inmunitario suele combatir, causando síntomas leves parecidos a los de la gripe, como fiebre, tos, dolores de cabeza, pero en la mayoría de los pacientes la gente lo vive tranquilo, o sea, la mayoría lo vive como una gripe. Pero en algunas ocasiones estas infecciones pueden ser graves y extenderse a los órganos y a los huesos y llegar a ser pues ya un problema mayor, incluso de riesgo de vida. Entre el temporal de lo que le llaman el monzón norteamericano, conocido por sus fuertes tormentas eléctricas, también se genera mucho viento intenso. El cambio de temperatura genera una especie como de choque de viento. No sé si lo han notado cuando viene la clásica tormenta. Primero viene mucho viento, mucho viento, mucho viento, mucho viento. Y ese es el cambio de temperatura que se está dando allá en la tormenta y avienta ese cambio de temperatura y se ve como una especie de viento intenso, ¿no? Cuando se da a ciertas condiciones y cuando hay bastante viento, pues se levanta todo esto. Dice, estos vientos levantan enormes muros de polvo, también conocidos como habows. El suelo seco, cuando este se encuentra en el punto más seco, tiene una combinación ideal para levantar este tipo de esporas. Generan, pues en algunos casos, como les digo, pues síntomas muy leves, ¿verdad? Que dice, pues fue una gripe. Y no fue a lo mejor una gripe. A lo mejor fue pues este problema de esporas y bueno, pues la gente ni cuenta, ¿no? Igual ahí han estado compartiendo los estados que podían tener este tipo de problema, sobre todo hacia el oeste o hacia el sur de los Estados Unidos, que es esta zona, miren. Ahí es donde alcanzamos a ver más o menos dónde se dan las condiciones. Esto lo dice el CDC, ¿verdad? De Estados Unidos, o sea, no es así nomás de que un meteorólogo se levantó un día y dijo, cuidado, no. El CDC lo que dice es que al menos esos 11 estados están en riesgo de lo que llaman las esporas de hongo cocidioides. Obviamente, si tú vives en Chihuahua, en Coahuila, en Sonora, allá para Baja California, pues es la misma área, ¿verdad? Nada más pues del lado de la frontera de México. Entonces, pues también para México, pues tendríamos que analizar esta posibilidad y pues ya, ¿verdad? En dado caso que se den estas condiciones, pues estar atentos a eso. Sobre todo si la persona es muy delicada para el tema de las vías respiratorias y cosas así, o si anda medio débil en su sistema inmune, pues sería mejor, pues sí, cuidarse un poquito más, ¿verdad? Sería lo ideal. En estos estados, los Centros para el Control de Prevención y Enfermedades, el CDC, han señalado como posibles focos de reproducción de hongos cocidioides los estados ya mencionados, pero también ven que hacia, por ejemplo, más al norte, como Oregon, Washington, Idaho, el sur de Wyoming, que ya son estados del norte, también tienen esa posibilidad. La Agencia de Salud advierte el alcance potencial de estas esporas de cocidioides podrían extenderse por toda la mitad occidental de Estados Unidos, desde Oklahoma, Kansas, Nebraska, las Dakotas. O sea, son más estados, ¿verdad?, las que pueden tener este problema. Entonces, pues bueno, atentos con eso, ¿no? Ya, por ejemplo, en 1930, ¿sí?, se dio lo que llaman la sequía del Dust Bowl, donde se dio un desastre ambiental en el centro de Estados Unidos y las grandes llanuras. Ahí
se dio un momento de sequía y esto generó pues mucho polvo y se generó muchos problemas respiratorios en aquel momento. Entonces ya hay una historia de este tema. Dice el nuevo Dust Bowl, en las áreas donde el CDC dice que es posible que viva el cocicioide, este podría exponer a decenas de millones de estadounidenses a las esporas a medida que se intensifican esas tormentas de polvo. Los mismos investigadores aseguran que han descubierto que los casos de fiebre del valle ya han aumentado drásticamente en los últimos años en todo lo que es el suroeste, aunque los expertos todavía están investigando las causas de este fenómeno, del aumento de este tipo de fiebre. Bueno, quieren o sospechan que sería pues por esto, ¿no? Ya en el año 2017 se dio una publicación en la que ya se señalaba este problema. O sea, se sabía que este problema ahí es recurrente cada año, ¿no? Esta fue publicada en la revista científica Geophysical Research Letter, que señala que el suroeste es una zona que se frecuentan tormentas de polvo y que la tasa de infección por fiebre del valle aumentó en más de un 800% del año 2000 en adelante. ¿Sí? 800% de crecimiento de ese problema. Entonces, a lo mejor ustedes ven por ahí y dicen, oye, pues sí, fíjate que el otro día o el otro año, lo que sea, a un primo, a mí o al que sea, le dio una gripe similar rara, lo que sea. Bueno, pues a lo mejor fue esto, ¿no? La NOAA ha estado, y hay otras universidades, la Universidad de George Mason, por ejemplo, han estado registrando el aumento del número de tormentas. El dato que ellos tienen, ya no de casos que padecen pues posible problema de fiebre y todo esto, sino ellos han detectado y han analizado el aumento de las tormentas de polvo. Y ellos detectan, la NOAA y la Universidad de George Mason, detectan que ha aumentado un 240% el número de tormentas de polvo desde los inicios del 2000 a la fecha, ¿no? Incluso ellos tienen reportes desde los 90 que está aumentando este problema de, pues sí, de condiciones de ese tipo, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues así, miren, o sea, se ve así. O sea, se ve como pues un día, pues está muy contaminado, está muy polvoso el día. Yo creo que los que vivimos acá en el noreste también de México, lo hemos vivido ya en algunas ocasiones, ¿verdad? Y dicen, pues sí, no hay buenas condiciones, lo que te recomiendan aquí normalmente es que ese día no salgas a correr, que no andes en el aire libre, cosas así, ¿verdad? O sea, te hacen ciertas recomendaciones normalmente en los meteorólogos. También hay lugares que nomás no dicen nada, ¿no? Y simplemente, que cada quien pues ya le analice, ¿verdad? O sea, pero pues si estás viendo que está muy raro, ¿no? Este tipo, sobre todo cuando es polvo, que tú sabes que no es neblina, pues yo creo que tendríamos que tener un poquito de cuidado en eso, ¿no? Según lo que reportan, el hongo cocicioides crece en forma natural en suelos secos, en suelos arenosos, en ciertas zonas áridas del mundo y bueno, pues en zonas donde el suelo es alcalino, donde hay veranos muy calurosos, donde hay inviernos muy suaves o hay poca lluvia y sequía, generalmente pues ahí anda, ¿no? Normalmente es inofensivo, normalmente no pasa nada, de hecho la mayoría de las personas no les pasa nada, pero hay gente, insisto, pues que tiene más sensibilidad con ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí atentos con eso, vámonos pues a otro tema importante.